Nosotros buscamos extraer recursos del medio ambiente y ustedes buscan conservar el medio ambiente. Entonces, como que a veces no nos llevamos muy bien en campo. Yo era uno de esos. Yo digo era porque hasta el año 2014, que me pasaron a geología marina, lo único que veía era de dónde podía obtener minerales. Sin embargo, las personas cambian. En 2014 me pasaron a un proyecto que estaba rehaciendo, que era el de geología marina. Bueno, mi primera reacción a una compañera del doctorado fue: Jimena, a mí me cagaron porque yo no sé nada de esto. Y era porque en Perú creo que hay dos geólogos marinos, uno ya se retiró, el otro está en Marte. A diferencia de otros países que tienen mucho más desarrollada esta rama. Entonces, sin mucho que hacer o sin mucho que investigar, uno tiene que empezar a formarse. Pero corría el año 2015 y me invitaron a unas charlas de la Comuma, que se estaba formando. En unas charlas donde empezaron a hablar más de geomorfología y que mi institución, tenía que hacer y estaba obligado a hacer sí o sí, porque eso lo tenía que hacer. Yo no estaba tan enterado, para mí estaban hablando en chino, pero vamos a hablar un poco de esos antecedentes. Pero cuando empecé a ver un poco el cuadro que empezaban a hablar, era que empezaban a calificar o empezaban a revisar metodologías de levantamiento geomorfológico. Utilizaban sondas multiaz, que es lo que va en la base del barco, para levantar el relieve de fondo marino, y sondas de barrido lateral a diversas escalas. Ya ahí empecé a entender un poco qué era lo que podía pasar y cómo era lo que podía ligar de una u otra manera. Pero cuando ya no solamente empezaron a hablar en términos para mí geológicos, pues, kilómetros, metros, ya son índices en los que yo me puedo mover más libremente, empezaron a hablar más de geomorfología, dorsales, y por ejemplo llanuras abisales, plataforma marina, cañones, deslizamientos, conos. Yo ya estaba diciendo, creo que sí la hago, y me empezaron a hablar de hábitats. Yo no entendía nada, no relacionaba nada, y en realidad decía, si esto funciona en tierra un poco, debe funcionar lo mismo en mar. Pero me di cuenta que en mar las cosas es mucho más complicado. Es demasiado complicada, y yo lo único que podía hacer era ver qué podíamos hablar en el fondo marino. Y así empecé también, al igual que ustedes, para la gran cofradía de geólogos. Cuando uno habla de geología marina, no tienes presupuesto. Partamos por ahí. Entonces, igual como dice Barlani, uno tiene que como camuflar su orientación para obtener fondos. Hasta el año 2019, antes del año 2019, no teníamos un marco en el cual nosotros podíamos morder un poco el presupuesto público para mover el barco, ¿no? Porque al igual que ustedes, nosotros necesitamos el barco, un barco que tenga capacidades multiaz y sobre todo muestreadores. Entonces, la forma como típicamente nosotros íbamos era a recursos energéticos y recursos minerales. Sí, mencionábamos la parte biológica porque estamos en el mar, pero partiendo que nuestro sector está más relacionado a energía de minas, y sobre todo porque el 50% de población está ligado a actividades costeras, íbamos por el método de prevención y encontrar recursos minerales en el fondo del mar. Dio resultado, llegamos a hacer algunas cosas.
Del 2016 al 2018 fue, como decimos, nuestra época dorada. ¿Por qué? Logramos mover 2 barcos. El primero es el BAP Simic, es un barco un barco recolector de minas, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial. Es todo de madera, exceptuando la base, que es donde está lo que nosotros utilizamos, que es la ecosonda multiazo, ¿no?, que es nuestra herramienta para poder ver el fondo marino. Hicimos un crucero en el norte del Perú, ¿no?, en la zona de Talara, 40 días, nunca había estado metido tanto tiempo en el barco. Lo único que sabíamos era recolectar información geofísica y sacar algunas muestras de fondo marino. No, hasta ese momento, del INGEMAR 1 no entendíamos cómo iba una cosa con la otra. Entonces, las muestras que sacamos solo fueron muestras orientadas a pura geología, granulometría, minerales pesados, geoquímica, nada más. Es más, Fico Velasco fue con nosotros y él decía, ¿vamos a sacar esto? No, tiene gusanito, bótalo. Y lo botamos, de verdad. Son como 40 muestras que nosotros no aprovechamos la parte bentónica, porque simplemente nosotros no conocíamos el tema. Sin embargo, para el INGEMAR 2 hicimos una mejor planificación, ¿no?, porque llegó este barquito. Y el barquito, a diferencia del anterior, acá solo podían subir 3 científicos, ¿no?, y mal acomodados. Aquí la diferencia era abismal. Entonces pudimos juntar un poco de plata y sobre todo invitar a algunas personas para que se puedan hacer algunos estudios. Se recogieron, creo que solamente 8 muestras, no dio para más, porque por diversas circunstancias la draga se malogró. Después el barco tenía que ir al norte, el barco también, no sé, falla de origen. Al segundo crucero dejó de funcionar bien un motor, no levantamos buena información y quedó en pendiente. Aún así, no tengo una imagen batimétrica anterior, pero esta es la imagen batimétrica que logramos obtener. Una imagen como nunca antes habíamos visto. Aquí se ve un cañón, ¿no?, de casi 4 kilómetros de distancia. Se ve una cadena montañosa submarina, todo esto abajo de 3.000 metros de nivel del mar, una meseta y la plataforma. Y así empezamos, pero así también terminamos, porque la gracia de mover este barquito es 500.000 soles. Por más que después se intentó realizar otro crucero adicional en un proyecto que tú estabas, Víctor, ¿no?, un proyecto que se pidió solamente 130.000 soles, no se ganó el proyecto con Citego. Y creo que una de las principales, si no es la principal razón por las cuales es bien difícil sacar muestras y más, yo me arrepiento de haber desechado estas muestras, es la dificultad de sacar muestras del fondo marino, ¿no? Y bueno, hasta el momento hemos intentado realizar más escaramuzas, porque ya no es un crucero, es una escaramuza, para ver si podemos recolectar más información, pero 4 días en barco nos salen como 160.000 soles. Entonces, juntar los medios y realmente conseguir personas interesadas en invertir, en conocer el fondo marino, sin una motivación económica de parte del Estado, es muy difícil. En resumen, nosotros tenemos información al detalle de esta zona, entre la frontera Perú-Ecuador y la zona de la bahía de Paita, ¿no? Información batimétrica a resolución de 1 metro, ¿no? Es decir, ya pues se puede, si en el caso de se tuviera la muestra que boté, se podría haber hecho una clasificación a nivel de hábitat. Bueno, no es perfecto.
Pero bueno, aún así recolectamos 40 muestras. Nosotros tenemos la prioridad como sector de dirigirnos hacia recursos energéticos. Entonces, en base a eso hicimos una clasificación sobre la emanación de plumas relacionadas al sector hidrocarburos, que también está de libre disposición, pero también una aproximación a niveles de si hay fosfatos y presencia de tierras raras. Si hay tierras raras, si hay fosfatos, pero el Mar del Norte es mucho más rico. Entonces miramos hacia otra manera de poder sustentar nuestros proyectos, que era la evaluación ambiental, por ejemplo, índices de geoacumulación, presencia de metales pesados. Llamó un poco la atención, pero igual dijeron que no. Al final entramos a evaluación de riesgos geológicos, porque cada cabecera que ustedes ven acá de esta manera es un deslizamiento, ¿no? Y los deslizamientos en el mar, a diferencia de en tierra, son mucho más grandes, ¿no? Solamente como